¿Cómo están, amigos? Les saluda Iván Silva Acuña. Vamos a presentar este programa especial sobre las elecciones celebradas recientemente en Costa Rica por considerar que el proceso electoral costarricense reúne los requisitos de libre expresión y de orden propios al sistema democrático y representativo. Quizás, como hemos tenido elecciones democráticas desde hace ya varios años, se nos olvida que para ser un pequeño país centroamericano esto es algo excepcional. Una tarde, en las calles de San José en tiempo de elecciones, es algo así como una tarde de carnaval por su colorido y su alegría. Sería mucho más feliz este continente si en todos los países americanos se estuviera aplicando un régimen electoral tan evolucionado como el que rige aquí en Costa Rica. Desde 1953, el sistema electoral costarricense ha sido alabado a nivel mundial. Y se ratifica que Costa Rica tiene el quinto mejor sistema electoral del mundo. Muchas gracias. En investigaciones internacionales como el Proyecto de Integridad Electoral de las universidades de Harvard y Sydney, Costa Rica obtuvo la más alta calificación latinoamericana en el 2018 en materia de integridad electoral y de novena a nivel mundial. Va mejor que en los mundiales. Exactamente. Es absolutamente atípico que un país en vías de desarrollo, un país de renta media y un país centroamericano tenga la organización electoral mejor calificada del mundo, por encima de las que le siguen, que son organizaciones nórdicas. Pero, ¿realmente somos esa democracia tan alabada a nivel internacional? La primera ley de elecciones aparece en 1893. Esta planteaba un voto indirecto, en donde los votantes elegían un comité, quienes finalmente nombraban al presidente, y solamente podían votar hombres que supieran leer y escribir, que fueran dueños de una propiedad y que tuvieran ingresos mayores a 200 pesos. En 1913, durante el primer gobierno de Ricardo Jiménez Oriamuno, se decretó el voto directo. Eso sí, el candidato tenía que alcanzar el 50% de los votos. Si no, la Asamblea Legislativa definía al presidente. En el segundo mandato de Jiménez, en 1925, se establece el voto secreto. Pero aún había varios requisitos para poder votar. Entre estos, ser hombre. Todo cambiaría para las elecciones de 1948. Durante toda la década de los 40, se manifestó una fuerte oposición política. Se comenzaron a denunciar anomalías y supuestos fraudes electorales. El detonante efectivamente son las elecciones del 48, la decisión del Congreso finalmente de anularlas y de no reconocer como ganador al candidato opositor, Otilio Ulate Blanco, y a partir de ahí el líder de un movimiento de insurrección, José Figueres Ferrer, toma la decisión de alzarse en armas contra el gobierno, con un saldo muy doloroso de muertes, de familias desgarradas, de mucho dolor para la sociedad costarricense. Después de esta mala experiencia, se decide crear una institución con un poder independiente que se encargue totalmente de las elecciones. El diseño y la constitución del Tribunal Supremo de Elecciones que tenemos hoy es un esfuerzo de las élites políticas de ese momento por evitar que nos volviéramos a enfrentar como sociedad a una situación de esas. Así es como se crea el Tribunal Supremo de Elecciones. Es un tribunal que tiene rango constitucional
y rango de poder del Estado, con entera independencia del Poder Ejecutivo, que ya no va a organizar elecciones, y de la Asamblea Legislativa, que ya no va a calificar su resultado. El nombramiento de todos sus integrantes pasa a ser una competencia de la Corte Suprema de Justicia. Y tiene 4 funciones principales. Se encarga de llevar nuestro registro civil, organiza el proceso electoral, vela por la justicia y derechos electorales y promueve valores democráticos. Según estudios de opinión, el Tribunal Supremo de Elecciones es una de las instituciones públicas mejor valoradas por los y las costarricenses. Costa Rica podrá tener muchas deficiencias, pero en democracia nadie nos gana. Los mismos observadores de la OEA dicen que vienen a Costa Rica a aprender. Costa Rica es reconocida a nivel internacional y referente latinoamericano porque es la democracia más longeva y estable de todas las Américas. Pero ¿qué es lo que nos hace tan especiales? Nuestro sistema electoral tiene 5 características esenciales que son: 1. Monopolio de los partidos para postular candidaturas. La única forma de que alguien pueda postular su nombre para un puesto de elección popular es a través de un partido político. 2. Inscripción de partidos ante el registro electoral y renovación periódica de estructuras internas. De las 1.097 solicitudes de inscripción, el tribunal ha avalado el 96%. No pueden ser partidos con dueños, sino que tienen que ser abiertos, tienen que garantizar que los militantes puedan acceder a los principales cargos. Y, en ese sentido, tienen que estar renovando sus estructuras periódicamente. 3. Prohibición de la beligerancia política. La beligerancia política es la participación política prohibida de funcionarios, o sea, cuando funcionarios públicos asisten, por ejemplo, a asambleas partidarias. Y también tenemos la parcialidad política, y es cuando los funcionarios públicos utilizan sus cargos, ya sea para beneficiar a una tendencia o para perjudicarla de alguna manera. 4. El principio de paridad y el mecanismo de alternancia. Tiene que haber 50% de mujeres, 50% de hombres, alternadamente. ¿Qué significa el principio de alternancia? Que si en una lista va encabezando una mujer, el segundo tiene que ser un hombre, el tercero una mujer y así sucesivamente. La reglamentación es muy drástica, todos los partidos tienen que ajustarse y esas excusas que las mujeres no tienen participación, creo que ya no es válida. Las mujeres han sido tradicionalmente apartadas del espacio público y marginadas de la actividad política. Hay que recordar que hasta mediados del siglo pasado, las mujeres no podían votar en nuestro país. Uno de los grandes logros de la Constitución de 1949 fue darle a las mujeres el derecho de votar y participar en las elecciones. El reconocimiento del voto a la mujer en el 49 no solamente es, digamos, una decisión de los constituyentes, pero además también es el producto de luchas de muchas décadas, de muchas personas, ¿verdad? Sobre todo de las mujeres que vinieron peleando a través de sus proyectos de ley o proyectos de reformas o de constituciones políticas, ese derecho que ya se tenía en otros países. Fuimos de los últimos países en reconocerlo. Nosotros salimos a las 5 de la mañana bajo de un aguacero para ir a votar. Bernarda Vázquez fue la primera mujer en Costa Rica en ejercer el derecho al voto, una conquista histórica. Pero a pesar de que las mujeres podían votar y participar en puestos de elección popular, seguían siendo excluidas de la política. Es hasta 1996 que se hace una reforma importante en el Código Electoral, donde se establece que las delegaciones de las asambleas distritales, cantonales y provinciales deberán estar conformadas al menos por un 40% de mujeres. Pero esta norma no estableció lo que se llama un mandato de posición. ¿Qué significa eso? Que los partidos en el año 98 podían colocar a las mujeres en el piso, pero cumpliendo el 40%. Entonces las ponían en los últimos puestos, que eran los puestos perdedores, donde nunca iban a tener una oportunidad real de salir. Y en la famosa resolución 1863 del año 99, el tribunal viene y dice, efectivamente, ese 40% de las mujeres tiene que ser colocado en puestos elegibles. Eso significó que de ese 19,3% en la elección de 1998 pasamos al 35,1% en la elección del 2002. Pero igual, un 40% mínimo de participación no terminaba de ser totalmente equitativo. Es hasta el 2009
cuando se aprueba un nuevo código electoral que finalmente establece que las mujeres deben tener el 50% de puestos elegibles, aplicado mediante un mecanismo de alternancia. Gracias a esto, la mujer se ha integrado mucho más en la política nacional durante los últimos años. Bueno, o al menos eso se dice. En las elecciones municipales del domingo, solo 9 mujeres fueron electas como alcaldesas, 3 menos que en los comicios de 2016. En 2 ocasiones, la Sala Constitucional pidió al Tribunal Supremo de Elecciones garantizar la paridad en la elección de alcaldías. Y aquí tenemos el resultado de la mala gestión que se dio en ese sentido. Ya se sabía desde el 2015 y el 2009 que la paridad horizontal y la paridad vertical tenía que hacerse valer en las elecciones municipales. Continuando con la quinta característica del sistema electoral, encontramos los cargos públicos de elección popular. Esto significa que podemos elegir quiénes van a estar en los cargos públicos durante 4 años. A todos les juro y prometo que haré el mejor esfuerzo por sacar adelante esta gran tarea. Tengo que estar viajando al Parlamento, aunque hay muchos temas que no me interesan, que son estúpidos, que son idiotas, como el plan fiscal. Como cualquier otro, pues también está arrepentido de haber hecho esas declaraciones, de un ámbito donde ese audio no debió salir, pero acepto. Bueno. ¿Cierto que no les alcanza el salario? A mí me alcanza y me sobra. No tengo dinero ni nada que dar. Tenemos distintos procesos electorales. Tenemos procesos electorales de naturaleza electiva, que son las elecciones nacionales, en las que elegimos 57 diputaciones a la Asamblea Legislativa y una nómina presidencial, y las elecciones municipales, en las que elegimos a todo el gobierno municipal, que va desde el alcalde o la alcaldesa hasta el concejal o concejala de distrito por cada uno de los 82 cantones. Cuando se elige quiénes van a estar en la Asamblea Legislativa o en los consejos municipales, se utiliza un sistema proporcional. De acuerdo con los votos, así será la proporción de curules que pueda sacar cada partido político. Para la elección de presidente de la República, por ejemplo, ¿quién gana? El que tenga mayores votos, solo que ahí se establece una variante, que ese que saca más votos por lo menos tiene que superar el 40%, de lo contrario hay una segunda ronda. Eso es lo que ocurre por primera vez en 2002 y es evidencia clara de que la época bipartidista en el país estaba llegando a su fin. Tenemos que acostumbrarnos de que las segundas rondas van a ser la regla y que las elecciones se definirán en primera ronda como excepción. La idea es que el que llegue a ser presidente de la República tenga un voto sólido que le dé un mandato claro y lo legitime en su acción de gobierno frente a la ciudadanía. Esos son los procesos electivos. Y los procesos consultivos son, sobre todo, el referéndum, que son un mecanismo de democracia directa para que la ciudadanía, ya no delegando esta atribución en la Asamblea Legislativa, sino por sí misma de forma directa, apruebe o derogue leyes o reformas a la Constitución. En el 2007, por primera vez en la historia de Costa Rica, se hizo un referéndum. El tema en debate fue el definir si entraba en vigencia o no un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hubo una polarización muy evidente. Cerca del 60% de la población participó de este proceso. Al final, con un margen muy corto, ganó el sí. Pero, ¿por qué es la única vez que lo hemos hecho? Nuestro referendo está pensado para los grandes temas, no para las pequeñas decisiones. Y además para los grandes temas en los que hay un bloqueo absoluto en el órgano de representación política que es la Asamblea Legislativa. Eso hace, por ejemplo, que la convocatoria ciudadana sea más difícil. Nosotros requerimos un 5% de firmas del padrón electoral para que los ciudadanos puedan convocar un referéndum. Cualquier persona puede solicitar hacer un referéndum ante el Tribunal Supremo de Elecciones y así se le puede dar una autorización para recoger las firmas necesarias, pero obviamente necesita una razón justificable. El artículo 105 de nuestra Constitución establece que no se puede hacer un referéndum sobre materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. Incluso temas que no están explícitamente en el artículo 105 de la Constitución, la Sala los ha derivado de su propio criterio, cosa con la que
el Tribunal Supremo de Elecciones no está de acuerdo, pero que respeta dentro del orden institucional de este país. Justo este respeto por el orden hace que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga contemplada una minuciosa organización para el proceso de las votaciones. A grandes rasgos, el tribunal divide todo el proceso electoral en 3 grandes etapas. La primera es toda la etapa preparatoria. Una de las primeras fases de esta etapa preparatoria es cuáles son los partidos que van a tener derecho a proponer candidatos. Para eso también hay un límite. Dice que un año antes de las elecciones no se van a recibir más solicitudes de inscripción de partidos políticos para la elección determinada. Cada vez que una persona pide cédula de identidad, se actualiza el padrón electoral y se constituye una lista de electores. Así, el tribunal hace una división territorial y pone la mesa de votación lo más cerca de las y los votantes. 4 meses antes de las elecciones, el TSE realiza un acto oficial para que se dé la inscripción de candidaturas de cada partido registrado. Ya una vez con los candidatos, inicia la época electoral. Le dije, Gillo, Choché, yo voy para allá y alísteme un golpe tejano. ¡Stop! Don Antonio, aquí le traje su enjuague para que se enjuague la boca antes de volver a hablar de mí. Y sobre todo para que no siga mintiendo, porque usted viene a mentir aquí. Apenas las candidaturas estén definidas, se hace una rifa para saber dónde irá cada partido político en las papeletas. Y luego se comienzan a preparar. Ya con las elecciones cerca, el tribunal llama a participar a las personas en otras actividades además de ir a votar. Por ejemplo, en ayudar en la recepción de votos o juntas cantonales, como observadoras del proceso con organizaciones no gubernamentales, o incluso como ayudantes directos del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando llega el 16 de diciembre, inicia la llamada veda electoral, en donde se suspende la propaganda hasta el 1 de enero. Los partidos políticos también tienen prohibido hacer reuniones o mitines en zonas públicas. Cuando ya se comienzan a acercar las elecciones, el tribunal tiene que confeccionar el material electoral. Es un cúmulo de materiales que 15 días antes de la elección ya tenemos que estar distribuyendo en todos los cantones del país y 8 días antes de la elección se distribuyen entre las juntas receptoras de votos de cada cantón. Estos sacos llevarán todo lo necesario para que la población pueda votar el próximo 2 de febrero. Estas mamparas podemos poner 3 o 2 dependiendo de la cantidad de electores que hayan en cada junta, pero sí, en la gran mayoría va a llevar solo 3 urnas. Durante todo ese tiempo en la prensa se difunden diferentes encuestas y sondeos. Esto hasta 3 días antes de las elecciones. Luego de todo ese largo proceso de preparación, entramos a la etapa constitutiva. En esta etapa está todo el proceso de votación, desde su inicio a las 6 de la mañana hasta que se cierran las urnas a las 6 de la tarde. Para ejercer el voto es un proceso muy sencillo. La persona llega a su lugar de votación, entrega su cédula, dice su número de elector y firma el padrón de registro. Así le entregan las papeletas firmadas. La persona elige sus candidatos o candidatas y luego deposita su voto en la urna correspondiente. En el caso de las juntas receptoras de votos que están en el extranjero, el horario varía según lo que diga el TSE. Apenas se cierran las urnas, comienza el conteo de los votos. En nuestras juntas receptoras de votos hay diferentes partidos políticos que controlan lo que ahí pasa. Cuando esa acta se llena con los resultados de cada junta receptora, los fiscales de los diferentes partidos políticos firman que eso está bien. Mientras los miembros de mesa abren las urnas, sacan las papeletas, las clasifican, las cuentan, anotan el resultado y tenemos que procesarlos. Primero tenemos que verificarlos, que viene de quien tiene que ser y de la mesa que tiene que ser y que el resultado es confiable. Por eso es que más o menos a las 8 ya sale el tribunal a dar el primer corte. Que corresponde a un 36,24%. Costa Rica es uno de los países que puede preciarse de tener la transmisión más eficiente de datos que hay en el continente. En el proceso electoral de 2018 de las elecciones nacionales, mucha gente se sorprendió que teníamos declarado presidente prácticamente a las 8:30 de la noche. Cuando ya termina el conteo, se entra a la etapa declarativa, donde se proclama oficialmente a las y los ganadores. No nos quedamos solo con lo que dicen las mesas, como sucede en la mayoría de los países. Un ejemplo, Panamá, en el mismo momento que hacen las mesas su conteo, si no hay ninguna impugnación, queman las papeletas, porque ahí lo que vale es el acta. Igual en Dominicana, igual en la mayoría de los países, lo que vale es el acta, en nuestro caso no.
Esos resultados siguen siendo provisionales, por eso hasta las papeletas regresan al tribunal. Ahí los magistrados vuelven a verificar todo el conteo y ya dan el escrutinio definitivo. Y se hace la declaratoria oficial de elecciones y cierra con la entrega de las credenciales a cada una de las personas que resultaron electas. Aquellos que hoy sufran la decepción de la derrota deben tener la generosidad y la hidalguía para poner a Costa Rica por encima de su desazón y ofrecer con sinceridad su respaldo al nuevo gobierno en la común tarea de sacar al país adelante. Cuando podemos ver de cerca todo el trabajo y estructura que tiene el tribunal, se entiende el por qué esta institución es tan alabada. Con tu voto vas a sentir que eres parte vital del país. Nuestro pueblo ha luchado con decisión por hacer escuchar su voz. Con un voto que expresa. Si los partidos fueran personas, los bancos no les prestarían dinero. Los manejos financieros irregulares son usuales en el manejo de la deuda política y el Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido que enviar 9 casos al Ministerio Público. Las conductas penales que más se repiten son la estafa, falsificación de documento y el uso de documento falso. Desde abril se inició la investigación por parte del área de financiamiento de partidos políticos al partido Accesibilidad Sin Exclusión, PACE. Luego de que finalizara, el Tribunal Supremo de Elecciones decidió elevar el informe al Ministerio Público. El órgano electoral investigó el supuesto mal manejo de bonos de deuda del partido. La deuda política es un principio constitucional que establece que el Estado tiene que darle dinero a los partidos políticos. Ese es el único presupuesto que se establece a partir del Producto Interno Bruto. El PIB de nuestro país aumenta todos los años, por lo cual el Estado tiene que dar cada vez más dinero a los partidos políticos. Por ejemplo, en las elecciones del 2010 el monto era de 16.000 millones de colones. Para las elecciones del 2018 fue de un monto de aproximadamente 25.000 millones de colones. El Estado lo que hace es repartir títulos que funcionan para que los partidos se endeuden. Luego los títulos se canjean a un ente tercero, como bancos, ya sean privados o públicos. Y estos dan préstamos, usando como parámetro las encuestas, lo que resulta en una distribución desigual de la deuda entre los partidos políticos. Y para colmos, que esas instituciones bancarias usen de criterio, ¿qué le digo?, la opinión, que sabemos por lo demás ha sido históricamente equivocada, de las empresas encuestadoras. Estamos de acuerdo en la deuda, no estamos de acuerdo en la forma como se distribuye. Históricamente, en el Tribunal Supremo de Elecciones han insistido en que este mecanismo de financiamiento permite que haya desigualdad en el acceso a la propaganda y podría ser usado hasta para lavado de dinero. Puede servir incluso para disfrazar una donación o para evadir los controles que tenemos para los donantes de los partidos. Por eso el tribunal ha dicho que es perverso, básicamente por esos dos motivos. Y se puede estar lavando dinero con esta última opción que usted... Como le digo que es evadir controles, los riesgos pueden ser de todo tipo, ¿verdad? La participación de los medios de comunicación no ha sido imparcial y no todos están invitados a los debates. Incluso han censurado un anuncio pagado por la agrupación política Frente Amplio. A pesar de que el Tribunal Supremo de Elecciones haya dicho que los medios tienen potestad de invitar a unos y a otros no, eso no quita que sigue siendo una violación a la libertad de expresión de los demás partidos y una violación al derecho de las personas de recibir una información adecuada para tomar una decisión. Pégale fuerte, ya casi lo tiene. Vamos. La campana de inicio, número salto. Ahí están estos dos grandes boxeadores. ¿Estás seguro que Oscar va a ganar? El tribunal ha hablado en múltiples ocasiones de franjas en los medios de comunicación. Eso quiere decir que no se le dé el dinero a los partidos para que ellos pauten con las empresas televisoras, radiofónicas y demás, sino que sea el tribunal el que reparta ese tiempo en esos espacios de manera equitativa entre los medios. Oscar Arias es el hombre del mañana, el hombre de nuestro porvenir. Campo político pagado. Cuando las votaciones finalizan, el TSE reparte el dinero a partir de la cantidad de votos que recibió cada partido. Y muchas veces el monto de la deuda adquirida no corresponde con la cantidad de votos recibidos.
El año anterior, Movimiento Libertario adquirió una deuda de más de 200 millones para financiar su campaña. El mismo Otto Guevara firmó como fiador. El partido Movimiento Libertario obtuvo solo un 1% de los votos. ¿Desde el fin de Movimiento Libertario? Mira, yo creo que es probablemente lo más bajo en que ha caído la democracia costarricense. El tema de la deuda política no ha sido el único cuestionamiento de nuestro sistema electoral, sino hay quienes lo llevan aún más lejos. Don Antonio, a usted también lo estamos observando. Nos volvieron a robar. La corrupción llegó al tribunal. ¿Quién nombra el Tribunal Supremo de Elecciones? Pues lo nombran los magistrados. ¿Quién nombra los magistrados? Los partidos políticos. Está tomado. Usted dice que si la gente tiene pruebas, pues que demande el Tribunal Supremo de Elecciones si ha cometido alguna anomalía. Usted sabe que esto no funciona. Usted sabe que las demandas y las acusaciones existen a montones y por parte de abogados, instituciones del Estado, y no pasa nada. Hay un representante de la ONU en Costa Rica haciendo ya la investigación del fraude. Aparentemente, Fabricio ganó. ¿Esto se puede convertir en una guerra civil? Unos son testigos de que vieron a fiscales dentro de la mesa marcar papeletas y esconderlas dentro de un libro. Acaban de aparecer estas boletas metidas en un pupitre. El Tribunal Electoral es un fraude. A mí me hace siempre mucho ruido que la gente se cuestione sobre algo, critique algo, y cuando yo pregunto, ¿usted ya ha ido a esa institución a preguntar cómo funciona? ¿Ha ido a conocer? La gran mayoría de gente dice que no, porque también duda de la institucionalidad. Hoy día dudamos de las instituciones, dudamos de los medios de comunicación. Bueno, hay que informarse un poco más de fuentes reales. Yo ando observando nada más. Sí, pero usted es costarricense. No, salvadoreño. Salvadoreño. ¿Y qué le parece todo esto? ¿Qué pasa pues por aquí? Que eso es una divinidad. Sí. Así deben de ser todos los pueblos. ¿Sí? ¿Sabe qué me hubiera gustado? Que hubieran invitado a todos los presidentes de la América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se cojan un ejemplo. Ahí este pongo y este se queda. Nada más. Muy bien. Ahí los militares son los que mandan. A mí me tocó estar en 2 países diferentes cuando había toque de queda. En uno de ellos en particular me tocó una experiencia muy fea, y era que yo venía de una actividad de una organización internacional, faltaban 10 minutos para el toque de queda y estábamos como a 25 del hotel. Ese día yo creo que ha sido el día que más miedo he sentido yo en mi vida. Era un miedo a que la misma gente que debería protegerme podía tener derecho a tirar a matar. Yo no sé a veces cómo explicarle ese sentimiento a las personas de tener miedo de la institucionalidad. Yo en Costa Rica no tengo miedo de la institucionalidad, me siento protegida. A veces me quejaré, como todo ciudadano costarricense, de que a veces una institución no me funciona. Pero miedo de la misma institucionalidad nunca he tenido hasta ese día. Y eso lo cuento porque es lo que me hace entender la importancia de la democracia, pero que una democracia sin ciudadanos y ciudadanas comprometidas no funciona. Mucha sangre, mucha muerte, mucha tortura, mucho exilio ha vivido nuestra región y nuestro país, ¿verdad? Del 48 para atrás, para despreciar la capacidad de poder ir y votar y elegir gobierno. No hay excusa. Si bien nuestro sistema electoral es elogiado a nivel internacional, también hay que comprender que la democracia no es un estado final, sino que es un trabajo continuo de preguntarse quiénes aún no tienen una voz en los puestos de poder. Siempre hay que ser crítico y exigir mejor representatividad para toda la ciudadanía. Aunque queda mucho por mejorar, es innegable que Costa Rica en materia electoral resulta un caso particular. Quizás muchos países no entienden cuando nos quejamos y aseguramos ingenuamente que sufrimos de inestabilidad política o fraudes electorales, porque al final nuestra situación no es comparable a la de muchos otros. Disolver temporalmente el Congreso de la República. El palacio es bombardeado. Salvador Allende se suicida. Se irá a fusilar a quien esté en contra de la ley. Fraude es la palabra que campea las masivas movilizaciones que se desarrollan en las principales ciudades del país. Pasaron la tanqueta por encima, la reventaron por dentro. A un manifestante, a un ciudadano.